Buenos días, Rana Villa, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día a vos y a toda la audiencia. Primero, gracias por la invitación. Y segundo, decirte cuál es mi pensamiento al respecto de lo que acabas de decir. Sí, Porque vos en su momento, cuando me planteaste esta entrevista, me dijiste que podríamos hacer la vía telefónica o presencial. exactamente, Y eso yo lo vengo arrastrando de siempre, lo mismo que la política, ¿no? claro, Me gusta hacerlo siempre de forma presencial porque es una forma no solamente de conocernos, mirarnos, exactamente. observarnos, mirarnos a los Sí, ojos, y yo creo que ese es el trato humano que nos llega más. Bueno, quizás vengo ya de la vieja política y por allí hoy por hoy que están tan de onda las redes, las cosas que te manejas a través no de sos los... tiktokero, ¿no? Porque No, viste que están las no, denuncias de que los políticos de esta campaña todos están haciendo no, TikTok, no, no. no sé ni qué es TikTok. Así, Claro, o yo sea, sé tampoco, lo que es, no, pero pero yo no. tampoco no tengo, y eso que soy de los medios de comunicación, Sí, cero TikTok tampoco. sí, la verdad, bueno, mi generación por allí, viste, un poco nos cuesta adaptarnos a estos tiempos, pero yo sigo sosteniendo que fundamentalmente las entrevistas siempre del periodista con el entrevistado no es lo mismo hacerlo a larga distancia que observarlo, porque en definitiva cuando vos preguntás o repreguntás, estás mirando la actitud, el movimiento, los ojos de la persona a quien está... Y lo mismo pasa en política. Cuando vas a los barrios, a las casas, a los lugares, hablas con las vecinas, con las mujeres, con los hombres que te plantean cosas y vos también a ella, y bueno, y más que nada el conocer este trato humano que muchas veces es necesario, ¿no? Él es candidato a diputado provincial por Salta Capital Así del es, Frente Justicialista Salteño. tal cual, Así es. dentro del Partido de la Victoria. Dentro del Partido por la Victoria. Así es. Que el Partido Justicialista, le comentamos nuevamente a la gente, está intervenido Así es, en la provincia de en Salta la provincia de Salta. está intervenido porque, bueno, el Consejo Nacional del Partido Justicialista a nivel nacional, vuelvo a reiterar, nacional, ha decidido, bueno, por los fundamentos que ha marcado en su momento quienes integran este Consejo, de la actitud que han tenido legisladores que por allí han sido elegidos dentro de Unión por la Patria y que rápidamente se fueron hacia otro espacio, inclusive trabajando muchas veces en contra de los propios intereses ideológicos y del proyecto de gobierno que tiene el propio espacio, ¿no? Eso decepcionó mucho al peronista, al justicialista, al que está dentro del movimiento nacional y popular, que confió en ese voto, que lo salió a pedir también el propio gobernador de la provincia de Salta, aunque él siempre se excusa diciendo, yo no pongo candidatos, la gente tiene la libertad de votar a quien yo quiera, yo no pongo a dedo, yo no opino nada, pero sin embargo, aquellos que nos gusta hacer un poco de análisis, solamente te basta con escuchar de qué manera se expresa y hacia dónde va direccionado. Y dejó también, creo que una desilusión muy grande para los peronistas del movimiento nacional. Sí, porque en definitiva, no solamente los peronistas, sino muchas personas por allí que creyeron el mensaje del cual para llegar al cargo van, bueno, difundiendo a toda la provincia, eh, respetando un proyecto político en el cual van a ir a defender y de repente por allí hacen lo contrario y en ese sentido por allí quienes se ven estafados es todos quienes votaron pensando que esas personas harían lo que en definitiva marcaba el proyecto que encaraban, ¿no? Sin embargo, pasa lo contrario y allí es donde que no solamente se sienten estafados ellos, sino también el partido al cual vos vas representando, porque en un sistema democrático vos no podés ser candidato, Ramón Villa o Serpa pueden ser candidatos solos, no, Claro. no, tienen que representar a un espacio político, y ese espacio político se llama partido, y ese partido y esos partidos son las instituciones más importantes en democracia. Lamentablemente hoy han proliferado muchos llamados partidos que terminan siendo algunos sellos que vos no Exactamente. ves ni siquiera cuál es el pensamiento ideológico, cuál es el proyecto político que tienen, porque bueno, simplemente van a tratar de participar creando algo que se llama partido, pero lejos está de serlo de verdad, ¿no? Claro, porque se convierte en algo ficticio y pero el Totalmente. ciudadano común queda en la palabra o en el común denominador de la gente diaria, decir, che, han armado un nuevo partido para hacer guita, para hacer un negociado. Hablando así en forma Sí, 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 criolla, sí, diciendo sí. así, Para la compra-venta. claro, y entonces vos sabés que a veces encontrás a dirigente o a supuesto dirigente o pseudo dirigente diciendo, me pongo la camiseta de un lado
y no ha terminado la elección y de verse los votos a las 10 de la noche y al otro día a las 8 de la mañana están del otro lado. Mirá, tenés razón. Y a mí me ha pasado, y yo la verdad que no podía creer, pero pasó acá en Salta, donde un intendente del norte, que había sido electo, si no me equivoco, creo que es el intendente de Aguas Blancas, que está intervenido, cuando le preguntaron, bueno, por qué espacio político había llegado, y dijo que no recordaba porque le habían prestado un partido, y él llegó con ese, y esas cosas realmente le hacen mucho daño a la política, a la democracia y a la república. Por eso tanto descreimiento, ¿no? Exactamente. Lamentablemente esas son las consecuencias que hoy los argentinos estamos pagando al tener un presidente de la envergadura que es Milei, donde realmente baja permanentemente con insultos, con odio, con violencia. Ayer no manté Putea a todo el mundo, ¿no? pero Putea a los periodistas, o sea, viste que hay mucho cuestionamiento donde el espacio al cual perteneces y la dirigente que tenés como Cristina Fernández de Kirchner planteaban de que tenía un relato, tenía un relato, tenía un relato. Estos muchachos que venían a cambiar todo también están con el relato, con el relato, con el relato y omnipotente. totalmente, y todo lo contrario, porque en definitiva ellos plantean la baja de la inflación y vos hablas con las personas que van al súper, que van al almacén, a la carnicería, o que están pagando la luz día a día más cara, todo lo que son los servicios. Y ahí ves claramente que no hay relación con lo que están planteando. Es Vos una sabés mentira que más grande que... Vos sabés que temprano, cuando empezamos y hacíamos un poco un editorial y una jugada como esa, planteamos de que hemos tenido el viernes de la semana pasada una inflación del 3.7 y este gobierno tiene pisadas las paritarias con todos los gremios al Sí, 1%. totalmente. Y yo a veces pienso, pero ¿qué están pasando con los muchachos, con los gremialistas, que también son criticables porque hace muchísimo tiempo Sí, están, sí. y el descreimiento que tienen también hacia sus personas, hacia su forma de ser, porque vos decís, che, loco, al final... ¿A quién defendés? UPCN el viernes de la semana pasada cerró la paritaria del 1%, UPCN a nivel nacional. Y esa misma tarde se daba la inflación del 3.7. El día lunes UPCN pide nuevamente abrir las paritarias. Yo te digo, yo sinceramente, sincero, nadie, no, si sería gremialista, vos ya sabés que ahora para el mes de abril la inflación que se va a dar en mayo ya va a ser casi el 5%. Ajá. Ya Tal, sabés que va a ser tal casi el cual. 5%. Sí, 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 sí. Yo como gremialista ya me estaría arrancando los pelos de qué manera tratar de que mis afiliados puedan llegar más o menos al 5, 6, 7%. Y ese es el motivo, vos planteaste algo que lo estamos viendo en todo el país, y en Salta por ende, donde muchos afiliados a distintos sindicatos no solamente se están desafiliando ante la no credibilidad, digamos, del gremio que los representa, sino también están creando o están fundando por allí otro gremio que los agrupe y que los defienda realmente ante esta situación donde ven que se mira para otro lado. Entonces, el gremialismo también tiene que hacer un mea culpa de lo que está pasando en nuestro país, sin duda. Este, Vamos directamente a la Cámara de Diputados de la provincia. Sí, señor. Estuve observando y estuve viendo algunos títulos que están siendo críticos. Nosotros siempre hemos sido críticos de la famosa y denominada, entre comillas, escribanía que existe tanto en la Cámara de Diputados de la provincia como la Cámara de Senadores de la provincia, que tiene una mayoría abrumadora donde el oficialismo hace lo que se le da la gana. Y en muchas ocasiones encontramos una Cámara de Diputados y Cámara Senadora vacía de contenido, de proyectos, de propuestas. ¿Qué le traerías vos nuevo a esa Cámara de Diputados? Bueno, primero la experiencia Sí. de haber ya sido diputado y haber trabajado fuertemente en algunas leyes que hoy están vigentes en la provincia y siendo oposición la mayoría de las veces he llegado a no solamente a plasmar que los proyectos que presenté se conviertan en ley, sino que a través del consenso y del debate, pero el debate serio, con altura, qué es lo que está faltando ahí en la Cámara, porque si vos venís como oposición y planteas una oposición seria, una oposición no por la oposición misma, sino para plantear algo que puede hasta el propio gobierno beneficiarlo, porque cuando vos avanzás en ese sentido, la gente se ve beneficiada. Y los gobiernos también deben ser, o sea, los gobernantes o quienes estén en el gobierno, deben tener la mirada donde es fundamental una oposición. Porque cuando vos tenés una mayoría agravada por allí y cuando tenés, como dijiste vos, por allí escribanía, que de repente ni siquiera se discuten algunos proyectos, por allí se cometen muchos errores.
Y en ese sentido te cuento que me ha tocado estar en la Cámara y hoy por hoy hay varios proyectos que por allí han sido difícil, por supuesto no es fácil llevarlo y que se apruebe y tener el consenso, pero por ejemplo cuando frené los desalojos a los pequeños productores campesinos, cuando defendía a los poseedores, porque la verdad que los terratenientes estaban expulsándolos de sus lugares cuando han vivido 80, 100, más de 100 años, toda la vida, y como no tenían los títulos de tierra, estos personajes que por allí ni conocían el lugar, pero como tenían mucho dinero, compraban tierra y después los desalojaban. Y allí hemos frenado eso y hicimos una ley que es la ley de regularización dominial, que sigue vigente y que se sigue trabajando porque todavía falta, todavía bastante para regularizar en toda la provincia, porque no es problema en el norte, sino en toda la provincia tenemos ese inconveniente. Inclusive en Capital, donde claro, hoy por hoy vos vas a varios barrios que viven hace 30 años, 25, 40 años y todavía no tienen los títulos de tierra. Exactamente, entonces, es verdad. Todas esas cosas hay que trabajar fuertemente y hay que trabajar en forma conjunta para tratar de convertirse en ley. He trabajado también fuertemente en la ley 7856, que es la salud, en la interculturalidad en la salud, donde las poblaciones originarias, porque tenemos acá en la provincia de Salta, la verdad es que tendríamos que ser una provincia pluricultural, ¿no? Porque tenemos 9 pueblos ya reconocidos, tenemos alrededor de 180.000 o 200.000 habitantes que vienen de distintas etnias originarias, y por allí había situaciones muy graves en cuanto a la salud, precisamente con esta gente, especialmente con los huichí, ¿no? Los niños desnutridos, falta de alimentación, falta de centros de salud con profesionales en el interior y en el Chaco Profundo, y si nos ponemos a hablar de Santa Victoria, de Rivadavia, mismo Embarcación, San Martín. Es más, es sorprendente irse no muy lejos, hospitales que no tienen profesional acá cerquita, Rosario Lerma, Cerrillo. No, y en Capital algunos centros de salud también, que la gente dice, no puedo ir a mi centro de salud que está acá cerca del barrio porque no encuentro la solución, me tengo que ir hasta el centro a buscarlo, al San Bernardo, al Hospital del Milagro. Rana, ¿viste lo que está pasando con el IPS? Que ahora está intervenido, que ahora nadie se hace responsable. Nadie se hace cargo. Que nadie se hace responsable de qué pasó con la plata, qué pasó con el desfinanciamiento, si es que hubo mal manejo. El gobernador que dice, no, yo no designé y no conozco quién estuvo en estos años como interventor, haciendo que hay un decreto donde está su gancho y su firma. Esta persona y esta médica sigue estando dentro de lo que es el directorio, quién sabe dentro del IPS. Un interventor que también sale a plantear que hay que ordenar todo. ¿No sería saludable? Yo, si hubiera sido gobernador, siempre yo hablo por... Yo hubiera salido como Gustavo Sanz y hubiera dicho, sí, che, me manda una cagada. He puesto una persona que me defraudó. Me equivoqué. Esto lo tenemos que subsanar. Hizo oídos sordos, no le presté atención a lo que estaba pasando. El IPS ahora queda saldado, empezamos bien y las cosas van a ser más transparentes. Digo, no sé, eso es lo que a veces también espera el afiliado. Ese tipo de concepto nunca va a llegar. Es bueno reconocer porque nos podemos equivocar y a veces por hacer las cosas bien terminamos haciendo lo contrario, ¿no? Por eso es importante que aquella persona que quiera ser legislador o funcionario de cualquier tipo debe tener vocación de servicio. Y segundo, ser eso, lo que acabo de decirte, funcionario, donde vas a ser un servidor público, que te eligen para eso, y que no representás, si sos electo, ya sea intendente, concejal, senador, lo que fuera, diputado, sos electo por la voluntad de la gente y responderle a esa gente. ¿Muchos se olvidan de eso? Totalmente. Pero a mí me pasó. Claro. A mí me pasó donde yo, hasta me tildaron cuando fui oficialista con el doctor Urtubey, me acuerdo, no siempre, porque después nos apartamos, el Partido de la Victoria, me decían el diputado oficialista más opositor. Claro. Pero ¿por qué me tildaban de opositor? Porque visibilizaba situaciones para buscar la solución. El tema que vos planteaste, fui yo quien visibilicé y denuncié la mortalidad de niños por desnutrición. Y la mayoría eran chiquitos huichí, chiquitos de comunidades originarias. Entonces hice una ley que es la que... Claro, la que me comentaste. Recién, exactamente. También denuncié el tema de las violaciones a las niñas, a las mujeres, con el tema del caso Juana. Claro. Fui yo el que denuncié eso y que después fue un escándalo no solamente en la provincia, a nivel nacional e internacional, donde el Estado estaba ausente, donde la justicia había actuado todo lo que de forma contraria a como debía actuar, porque cuando el denunciado estaban los 9 violadores, porque fue una violación en Patota, una niña discapacitada, estaban en libertad.
Entonces, esas cosas también tenés que tener coraje para llevar adelante y hacerlo. Y vos tenés coraje cuando sabés que detrás tuyo hay cientos o miles de personas que te están apoyando. Claro. Entonces ahí tenés la fortaleza de pararte fuertemente en este sentido y sin temor a nada. También he trabajado mucho, hablando del tema ese de las mujeres originarias. Hoy en Salta se festeja el Día de la Mujer Indígena en la provincia de Salta, que es el día 5 de septiembre, pero no solamente para festejar el día, sino de reflexionar lo que significan esas mujeres que por allí están calladas, pero que vienen sufriendo distintos problemas, no solamente de discriminación en todo sentido. Así que también es una ley mía, y he trabajado fuertemente también, no sé si seguramente vos lo sabés, en ley de este diputado, donde los chicos trabajando sobre el cuidado de nuestra Pachamama, nuestra tierra, nuestro medio ambiente, aunque este imbécil de presidente sea negacionista y decir que si hay que envenenar los ríos, envenenamos los ríos para que está haya de moda, ¿no? producción. Porque en Estados Unidos tampoco no creen. Por eso los países como estos, liberales, libertarios no creen, pero en Europa y en el mundo esta movida es muy grande, muy pero muy grande, porque sabe lo que nos está pasando, son realistas. Acá en la provincia, Sequías, desmonte, hay mucho desmonte. pero La gente no se entera, claro, pero hay que mucho sí, desmonte. claro que sí. Comunidades que son arrasadas, que son sacadas de su lugar. Eso. Ríos que crecen y que no pueden contenerlo, sequías que son largas, calores que antes no existían en el grado que están existiendo ahora. Bueno, la explotación del litio que hay y todo lo que está pasando en San Antonio de los Cobres, donde las comunidades... Donde tiene que haber un control estricto y no lo estamos viendo, todas esas cosas. ¿Qué plantearías vos con respecto a esto del litio? Fundamentalmente el control. El control para que no nos pase, porque tenemos frágil la memoria de nosotros los argentinos y los salteños principalmente. A nosotros nos han saqueado otro recurso natural muy importante como fue el petróleo. El gas también, pero el petróleo ha sido terrible porque no hubo un trabajo fuerte de una ley donde se frene este tipo de situaciones para que quede algo para la provincia y para los lugares donde se explotan. No quedó nada, quedó pobreza. Se terminó el petróleo en distintos lugares y ¿qué quedó? Miles y miles de personas sin trabajo, sin recursos. Y bueno, no tiene que pasar eso con el litio. Vamos a trabajar fuertemente en ese control y en tratar de que no se vayan todo ese dinero que se va para cualquier parte y que no quede nada para los salteños. Hay que trabajar en eso. A mí me causaba gracia y me reía cuando leía un título en donde Beto Castillo, que ahora es liberal, todo el mundo quiere ser liberal, ¿viste? Ahora parece, como está de moda, todo el mundo quiere ser liberal. Entonces Beto Castillo, le contamos a la gente que fundó un partido en una forma maratónica, en 3 semanas ya está el partido, que es el Frente Salteño, y él es candidato del Frente. Esta semana salió a decir que no está de acuerdo con algunas de las cosas que está haciendo el gobierno provincial con respecto al litio, cuando hace 10 minutos él era el funcionario. Bueno, esas son las incoherencias a veces que la gente debe ver. Nosotros como Partido de la Victoria hemos sido siempre, muy poco tiempo, hemos sido oficialistas cuando llegó Urtubey, y poco después nos abrimos porque vimos que Urtubey comenzó con proyectos, no con proyectos, sino con actitudes sobre temas emblemáticos como es la salud, la educación y otros temas, lejos de lo que se había planteado en un principio cuando lo acompañamos, y allí nos apartamos. Y siempre fuimos oposición en la provincia. Claro. Y a nivel nacional, hoy más que nunca estamos en la antípoda de lo que hace Milei. Nosotros somos un partido peronista, kirchnerista, que hemos defendido siempre los principios de Perón, de Evita, de Néstor, de Cristina, y acá estamos parados. Ahora, ¿vos pensás que por el cuestionamiento, por el vapuleo que está teniendo constantemente este gobierno con todo lo que es el sector del movimiento nacional y popular, y sobre todo hacia Cristina y hacia el peronismo, porque viste que cada vez siempre lo meten al peronismo, lo devastan? Pero sí, siempre van a tratar de hacerlo desaparecer, pero que no crean, no va a desaparecer nunca, porque un proyecto nacional y popular como es el peronismo es un proyecto que te da la posibilidad de tener una movilidad ascendente, un proyecto de vida, donde vos podés nacer pobre y tenés la vía para que tus hijos, tus nietos avancen en ese sentido, ¿no? En cambio, en un proyecto como que tienen estos personajes nefastos, nacés pobre y morís pobre. Y hacia ese lado me pregunta, ¿por qué pensás que la gente sigue teniendo esa confianza con este gobierno y se ven números que para mí son alarmantes, y decir,
50% de los argentinos, 45% de los argentinos siguen acompañando esta política de este gobierno y, y en muchos casos plantean de que tal vez en potencial, tienen una buena elección en el mes de octubre. Sí, yo no creo que sea así. Ya lo vimos en Santa Fe, donde Sí, no ganó la Libertad Avanza, ganó el radicalismo allí en una alianza con el socialismo, que ya venían desde antes. Y segundo salió el peronismo, donde si se fuera tan vapuleado no sería así. Tercero, la Libertad Avanza. Cuarto salió un sector de Granata. Y quinto salió otro peronista más, que se habían dividido, ¿no? Yo creo que ese también es el camino del peronismo, y no solamente el peronismo, sino de todo lo que es el campo nacional y popular, una fuerte unidad donde abarque a peronistas, a socialistas, a radicales que vienen de la mano o del proyecto que encaró en su momento Hipólito Yrigoyen, que hoy vemos mucho, como Leandro Santoro, que está en Buenos Aires. está a la cabeza, Está ¿no? a la Está a la cabeza, claramente. como Entonces, legislador allá. eso creo que se debe avanzar en ese sentido, porque hay que recuperar esto, porque lo que está haciendo este personaje junto a sus cómplices está destruyendo el país, está vendiendo nuestra esperanza y nuestra soberanía, porque las actitudes que tienen como patria lejos está de querer defenderla, ¿no? Así como te hablamos hace un rato del tema de el negacionista total, y en ese sentido yo aquí en Salta hace tiempo ya, imagínate, he creado esta ley que es la ley de que todos los chicos de quinto grado de toda la provincia hagan un compromiso, un juramento ambiental. En la escuela son 2 días ahora, después de nuestra ley, de mi ley. Antes era el 20 de junio que hacen un compromiso, un juramento de la bandera argentina. Y ahora el Día Mundial del Medio Ambiente, que es el 5 de junio, hacen un compromiso de cuidar la tierra, el planeta, y no solamente los chicos de la primaria, de quinto grado, sino todas las instituciones educativas de secundaria, terciaria, universitaria, hacen una fuerte tarea ese día de concientización sobre la situación, ¿no? Claro. Rana, una de las cosas que también está pendiente por parte de este gobierno provincial es el tema educación y el tema salud, como habíamos hablado del IPS y de los hospitales que se encuentran tan abandonados. ¿Vos ahí qué plantearías respecto a eso? Porque viste que hay comisiones, le contamos a la gente que hay diferentes comisiones en la Cámara de Diputados que tratan diferentes temas, temarios, proyectos. ¿Tendrías alguna cosa específica para llevarle hacia salud, hacia educación? Primero, bregar fuertemente para que las leyes vigentes se cumplan. Fundamental. Por allí hay muchas que están en el aire y están en el papel y, bueno, la pasan por arriba. Están hechas y no se aplicaron nunca. Así es, tanto en salud como en educación. Segundo, de acuerdo a lo que plantea la comunidad, los lugares, empezar a trabajar fuertemente en revertir esas situaciones. Yo te voy a dar un ejemplo. Vos decías recién de que la cantidad de personas que lo han votado, hay varios factores. Uno de ellos es que donde tenemos que hacer desde la política una fuerte autocrítica de los errores que se han cometido, porque no todo es lo mismo. Dentro de la política entraron hombres y mujeres que por allí desviaron el camino y se convirtieron en personas corruptas y ensuciaron a todo esto y caen todos en la misma bolsa. Pero también dentro del periodismo, en esto hay que ser realista. O sea, hemos visto que y muchos jóvenes le han creído a periodistas que estaban en la cumbre allí, y bueno, por suerte se empezaron a desmascarar algunos, se los desenmascaró algunos, como Viale, por ejemplo, donde claramente son pautados, y así como eso tantos otros, para llenarle la cabeza a los medios que son poderosos en nuestro país, empezaron a meter todo lo que significaba en contra del populismo, ¿no? El populismo en el buen sentido de la palabra. Claro. Y así que en ese sentido fue donde también tuvimos un traspié, pero yo creo que estamos en condiciones de revertir esta situación sin duda. Y fundamentalmente los jóvenes tienen que entender, porque no conocieron o no conocen la verdadera historia de nuestra patria, lo que nos ha costado recuperar la democracia, lo que nos ha costado recuperar que un presidente sea en lo institucional algo sagrado, importante, y no un mamarracho bizarro como el que tenemos, ¿no? Eso la verdad que ha cambiado mucho. Sobre Gustavo Sáenz, ¿qué podemos decir? Que al principio, viste que era el gaucho malo, que no se arrodillaba y que iba al frente por los intereses de los salteños, todo, y después ya a nivel nacional ya está catalogado, y aquí dentro del ambiente de la política también, como
uno de los primeros que está aliado con el gobierno de Javier Milei. Sí, Gustavo Sáenz tiene, yo siempre digo de que a mí personalmente no me engañó, ni a muchos creo de los salteños que lo escucharon, sabía fundamentalmente lo que hace a cómo iba a gobernar de la forma que lo iba a hacer. Y en ese sentido es pragmático. Él, cuando estuvo Macri, no tuvo ningún problema de sentarse con Macri en pos de tratar de conseguir cosas para la provincia. Eh, a ver, tiene un pensamiento muy de la provincia, un pensamiento político muy provincial. Entonces llegó Alberto Fernández y bueno, se sentó con Alberto y luego Massa de ministro recibió muchísimas cosas de Nación en el gobierno anterior, la provincia de Salta. Y estaba allí él como uno de los gobernadores más mimados, ¿no? Y llegó Milei y bueno, pasó lo que vino pasando con los otros dos presidentes y allí es donde se desdibuja un poco el tema de que, bueno, si va a ser fuerte defensor ideológicamente de una idea peronista o no peronista. Y allí un poco la gente también queda en offside, ¿Pero ¿no? qué es Porque en Gustavo definitiva, Sáenz? ¿Es peronista? ¿O todos se llaman peronistas? y allí es donde, pero yo creo que es pragmático en ese sentido, te digo, porque hay cosas que están lejos del peronismo y hay otras cosas que avanza y vos decís, parece peronista. Entonces hay que ver eso, bueno, pero en definitiva creo que la gente, yo no comparto en absoluto, ¿no? No comparto esa forma. Respeto como lo respeto a todos los políticos, salvo uno que me falta el respeto día a día, que nos falta el respeto a todos, que es el presidente, que bueno, nos trata de mandriles, que nos va a romper, va a hacer el tuje a todos Sí. y agárrense. Bueno, las cosas son irreproducibles las que dice, ¿no? Este, Rana, hay muchas cuestiones referidas a la seguridad que Sí, es otro tema. es alarmante en la provincia. Digamos, acá se vino a hacer el planteo de el plan Güemes y nosotros tempranito hablábamos de que durante estos 15 días del mes de abril ya se incautaron casi 500 kilogramos de cocaína en la Ujú. provincia. Es un flagelo inmenso que cada vez está penetrando más en la juventud, en los niños, y es algo parece de nunca terminar. Y aparte también todo lo que está pasando en el norte, con algunos intendentes que están cuestionados, algunos jueces, algunos abogados defensores. ¿Qué opinión tenés respecto a esto, lo que está pasando? Bueno, lo que vos planteás, bueno, seguramente estás también como periodista, un comunicador, permanentemente en contacto con la gente que te reclama este tipo de situaciones. Sí, Y nos pasa a nosotros quienes recorremos los distintos lugares, los distintos barrios, y uno de los temas más preocupantes es esa, la seguridad, la falta de seguridad que hay en las ciudades, en los pueblos, en los barrios, y allí hay que trabajar fuertemente para reforzar, pero no en algo que de repente por ahí que es humo como el plan Güemes, no, 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 en algo fuerte que sea... La seguridad tiene que ser política de Estado, lo mismo que el tema del que te reclaman y viene la gente preocupada, las adicciones, que te viene una mano, vienen tomados de la mano, tanto seguridad como la prevención a las adicciones. Y también tiene que ser una cuestión de Estado. claro. Allí donde tiene que haber leyes fuertes en ese sentido para que puedan controlar, porque la familia misma pide auxilio porque ya no sabe cómo tratar a sus familiares, a sus hijos, lo que fuera, que están enfermos con esa situación y que no hay lugares como para decir, bueno, si está enfermo, la salud tiene que hacerse cargo y vos empezás a buscar cómo hacemos para salvaguardar esta situación y lejos está de encontrar la solución. Hay que trabajar en ese sentido también, Claro. por supuesto, y tenemos el compromiso de hacerlo. Este, Contale un poquito a la gente cómo está integrada la lista de ustedes, cuáles son tus compañeros que te acompañan. Bueno, nosotros como lo dijiste en un principio, estamos dentro del Frente Justicialista Salteño. Dentro del Frente Justicialista Salteño, que lo llevamos como candidato a senador, a Guido Giacosa. El Lorito Giacosa, que es un gran peronista, su padre, un gran luchador también en la política, que ha sido electo diputado nacional, bueno, fue funcionario. Bueno, el hijo también tuvo la posibilidad en su momento de ser diputado provincial, así que tiene una vasta experiencia en esto. Y como candidato a diputado voy encabezando la lista del Partido de la Victoria. Me acompaña en segundo lugar la doctora Lorena Merdini, una abogada joven, prestigiosa. En tercer lugar va el arquitecto Fernando Juane, más conocido como el gallego Juane, también una persona de nuestra edad, pero que también
un gran militante de la política. En cuarto lugar va Ligüe Figueroa, que ha sido en su momento concejal en Capital. En quinto lugar hay un trabajador social, como es Alejandro Nanterme, y así sucesivamente. Sí. Con respecto a la lista de concejales, la encabeza un joven que se llama Dani Velázquez. Dani Velázquez es un chico que nació y creció en un asentamiento y conoce las necesidades, como él dice, de su niñez, de saber que por ahí hay días que no podía ir a la escuela porque le llegaba el barro hasta las rodillas, Claro. que no tenía agua, que no tenía luz, que no tenían una casa digna, tenían un rancho con una letrina, y que él mismo lo plantea cuando me acompaña a los barrios, dice, bueno, quienes devolvieron la dignidad a mi familia y a mí personalmente fue Néstor Kirchner y Cristina, Claro. donde pudieron tener ya su casa digna, su mamá pudo conseguir un trabajo, donde él pudo estudiar en la universidad pública, donde su abuela pudo jubilarse como ama de casa, y todo eso le dio Claro. digamos, el compromiso de decir, bueno, no puedo quedarme de brazos cruzados. Algo No, hay que hacer. algo hay que hacer para defender este tipo de gobiernos, ¿no? Así que bueno, y ahí está luchando. En segundo lugar, lo acompaña una joven también del campo social, como es Eugenia López. En tercer lugar va un abogado, como es Juan Pablo Marco, que es el abogado del Partido de la Victoria, el apoderado. Y después también se elige hay otra Convencionales constituyentes. categoría que es importante, que son los convencionales constituyentes, y allí que son para reformar la Carta Orgánica Municipal, ¿no? Y allí tenemos, la verdad, una lista maravillosa, porque la encabeza el profesor Marcelo Segura, un rector de un instituto terciario, donde fundamentalmente trabaja sobre economía social, sobre locución, cursos, o sea, todas esas carreras que son importantes, comunicación social, trabajan muy bien, y bueno, justamente apuntando a esas carreras y esos lugares donde él es rector, apunta a los chicos que no tienen la posibilidad de ir a lugares privados, ¿no? A seguir, digamos, cultivándose. Y lo acompaña en segundo lugar Blanca Chacondor, que bueno, también es una abogada, Sí. presidenta de Mitre, el dirigente de la Liga Salteña de Fútbol, así que bueno, es una persona también muy, muy, pero muy conocida. Una lista linda, bien armada, donde Así podés es. encontrar diferentes formas de ver la realidad, que es lo importante y lo interesante. Claro, Porque claro. estás hablando del primer candidato a concejal de la lista de ustedes, y qué más, saber todas las cosas malas que pasó para poder Claro, que llegar no a se las van tener. a contar, él las vivió. Claro, eso es lo interesante, porque Claro, muchas veces la gente de a pie dice, che, otra vez el mismo. Y nunca tuvo hambre, nunca tuvo tierra, nunca no así, tuvo agua. claro, Y entonces claro, lo interesante es que sea una vivencia y te diga, che, eso yo también lo pasé. claro. Entonces ahora vengo a buscar la solución. Exactamente, así es. Y bueno, a Este, mí me pasa lo mismo. Yo he llegado, justamente, yo vengo del Chaco salteño, nací en un pueblito muy chico donde la pobreza, la verdad todos éramos pobres, salvo unos cuantos que seguían siendo pobres, lo que pasa es que por ahí tenían un negocito, un almacén, pero con no tenían las mismas oportunidades que se tiene en una ciudad, ¿no? Donde no había en su momento colegio, había una sola escuelita creada, y bueno, no había hospital, había centro de salud, o sea, privado, hay muchas cosas. Y uno aprende, uno viene de allí y sabe por qué tiene que luchar, y porque también las conoce, ¿no? claro. Querido Rana, 36 minutos conversando. ¿Viste cómo pasa rápido? Sí, sí, sí. Para ir despidiéndote, quiero que le hables al votante del 11 de mayo y le pidas el voto y le expliques por qué es tan importante que tengas que volver a la Cámara de Diputados de la provincia de Salta. Primero, para llevar las ideas claras que tiene el peronismo. Y en ese sentido tengo que decirle a todos quienes nos están escuchando que sabemos muy bien cuál es quienes bregamos o luchamos dentro de este gran movimiento como es el movimiento peronista, donde las ideas son muy claras hacia dónde queremos ir y por quienes queremos luchar. Allí hay proyectos que tenemos en carpeta que van apuntados no solamente a quienes más lo necesitan, porque es importante trabajar en eso, sino también a todos, a la clase media y a la sociedad toda, ¿no? Porque en definitiva esa mirada amplia hay que tenerla desde el lugar que estamos. Eso nos marca el peronismo en sus ideas. Segundo,
somos la única lista que representamos a este sector del campo nacional y popular. Si usted va el 11 de mayo y ve y empieza a buscar los candidatos, se van a dar cuenta de que lejos están de tener el mismo pensamiento en cuanto a lo político del que llevamos cada uno de los candidatos. Lo hablo en este momento en representación de las 3 listas que llevamos, de las 4 con el candidato a senador. Por eso les pido que nos acompañen este 11 de mayo, porque tenemos el coraje para hacerlo, tenemos la sabiduría para trabajar fuertemente en cuestiones que a usted hoy le está pasando, que lo estamos viendo, que nos estamos reuniendo con cada uno de ustedes, nos reunimos no solamente en los barrios, con cada vecino, con cada vecina, nos reunimos con asociaciones, nos reunimos con distintos grupos que representan a distintos sectores de la sociedad salteña, así que bueno, vamos a trabajar, y bueno, mi agenda ustedes ya la conocen, he trabajado no solamente en lo que le acabo de decir acá a mi querido amigo Serpa, sino también a todos los amigos que nos están escuchando. También soy coautor de la ley del Observatorio de Violencia Familiar, que es un tema así importante que hemos trabajado, que es la ley 7.357. También soy autor de la ley 7.863, que es contra el procedimiento de violencia contra las mujeres. He trabajado fuertemente también en lo que hace al trabajo de la reinserción de los privados de la libertad para que tengan un camino real y no que terminen marginados totalmente de la sociedad. He trabajado en muchos temas, algunos quedaron pendientes, otros hoy están en la calle y son ley, así que bueno, ese es el compromiso que tiene Rana Villa, y ustedes me conocen, saben que en ese sentido no les voy a fallar bajo ningún punto de vista. Aparte, muchas de las cosas que explicaste y planteaste es como que están olvidadas, no están en vigencia, y es bueno darle de nuevo el impulso de decir, che, esto ya está aprobado y esto hay que hacerlo cumplir. Así tiene que ser. Sí, o si no tendríamos tantos femicidios. Hemos creado juzgados para este de género, para este tema en especial también. Claro. Rana, un gusto haber mantenido esta entrevista y estos casi 40 minutos. Espero que te hayas sentido cómodo, que te hayas sentido a gusto, que hayas podido decir todo lo que hayas querido plasmar y plantear de propuesta. Vos sabés que esto se llama Entra como piña. Y como eslogan tenemos que es el lugar donde las palabras golpean fuerte. Estamos convencidos que la única forma de llegar a la audiencia de la gente es incentivando a que escuche este tipo de cosas, que se involucren en la política, porque viste que la gente está alejada, está desalentada, piensa que todo es lo mismo. Y no es así. Y nosotros esto lo hacemos hace 5 años. Qué lindo. Sin ninguna pauta publicitaria, nadie más, no tenemos pauta publicitaria nosotros. Lo hacemos simplemente para poder llevar un mensaje y concientizar a la gente, trayendo malas noticias, buenas noticias los días sábados, como para que esté un poquito informada. Y eso te da la libertad de ser independiente, ¿no? De no estar siendo, digamos, apretado por alguien, ¿no? Y por último, me olvidaba, la gente me conoce también porque en su momento me llamaron denunciador serial. Ajá. Y no era que era denunciador, sino que denunciaba hechos de corrupción muy fuerte. ¿Qué? Como tiene que ser. He denunciado a intendentes que el tiempo me dio la razón, hoy están presos, otros están procesados. En su momento yo recuerdo que el tema del robo de los caños del gasoducto, claro, fui que lo denuncié y fui el que presenté el proyecto para la intervención. Claro. Me costó, pero bueno, se dio. O sea que no me tiembla la mano tampoco para denunciar a quien tenga que denunciar, ¿no? Eso es lo bueno. Muchas veces le enfrenté a la justicia diciendo que tiene una mirada totalmente que no corresponde, una mirada justicia para los ricos y otra justicia para los pobres. Todas esas cosas las he planteado sin miedo, porque en definitiva, vuelvo a reiterarte, tenía el respaldo de la gente. Bien. Señores, Rana Villa, candidato a diputado provincial de Salta Capital por el Frente Justicialista Salteño. Del Partido de la Victoria. Del Partido de la Victoria. Lo tuvimos aquí en FM Libertad 94.1, así que un gustazo haberte conocido, haberte tenido, y felices Pascua. Muchas gracias y felices Pascua a toda la gente. La verdad es que me he sentido como en casa. Te agradezco mucho también la invitación. Y bueno, ya vamos a estar nuevamente en cualquier momento acá en el estudio. Exactamente, que siempre es interesante analizar todo. Me parece bien. Muchas gracias y un saludo a todos.